Este mensaje esta mañana se llama unción de maternidad. Amén. Unción de maternidad. Esta mañana es una mañana, cierto, de poder recibir de parte del Espíritu Santo una unción nueva, una unción poderosa, una unción de sanidad. Y esta palabra unción significa ese poder de Él actuando en nuestra vida. Ese poder de Él actuando en sanidad, actuando en liberación, haciendo algo nuevo en nuestras vidas, haciendo lo que Él sabe hacer, y es guiando nuestras vidas, llenándonos de su poder y de su unción. Así que hoy quiero referirme a este mensaje hace rato lo tenía como en mi corazón, o por lo menos algo de lo que iba a hablar estaba en mi corazón y no sabía en qué momento, pero definitivamente yo dije, hoy es el día. Muy pertinente, ¿cierto? El mundo está celebrando, yo digo el mundo es porque el sistema del mundo nos ha impuesto celebrar el Día de las Madres. Yo digo impuesto porque eso es muy comercial, ¿no? Aquí, todos participamos, compramos regalos, hacemos reuniones, pero un montón de cosas. Pero para el Señor el Día de las Mamás son todos los días, ¿amén? Para el Señor todos los días es una oportunidad para que honremos a aquella mujer que nos dio la vida, para que honremos lo que Dios está haciendo en cada mujer, para que usted honre ese llamado tan alto y tan especial de la maternidad, aquellas que son mamás. Y hoy quiero referirme y tomar como ejemplo a una mujer que hace muy poco creo que hablé de ella, pero hoy voy a enfocarme a hablar de ella desde la maternidad. Una mujer que Dios levantó en medio de una situación muy compleja. Cuando vemos en la historia bíblica, en la historia de Israel, había un tiempo muy complicado, había un tiempo donde se estaban librando muchas batallas para que el pueblo pudiera conquistar territorios. Y en ese tiempo, en ese momento, el Señor, ¿cierto?, comienza a permitir que se levanten jueces en la tierra y levanta una mujer como juez en Israel que se llama Débora. Pero dice la palabra del Señor que Débora también se levantó como una madre en Israel. Y vamos a ir con el texto hoy, lema de esta mañana, que se llama, dice así, perdón. Jueces capítulo 5, versículo 7, dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Amén. El contexto histórico era que este pueblo estaba pasando por un momento de mucha desolación. Y Dios anhelaba levantar gente que quisiera ir a la batalla, para ir a conquistar los territorios, para que fuera a ir a conquistar esas áreas, esos terrenos que ya estaban entregados para Él, pero que ellos estaban devastados, estaban desolados. Y creo que así hay familias hoy. Familias donde todo está decaído, familias donde los principios de Dios no están establecidos, familias donde la mamá no sabe ser mamá y el papá no sabe ser papá, familias donde no entienden lo que está sucediendo y no entienden que el primer territorio al que Dios nos ha llamado a conquistar es la familia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ese es el primer territorio. Antes de Dios querer entregarte riquezas, finanzas, una unción poderosa, antes de Dios querer entregar, no sé, una profesión, muchos logros académicos, Dios quiere que tú y yo conquistemos el primer territorio, que es la familia. Por eso Débora, a pesar de que era una jueza en Israel, era una profeta, era una mujer usada por Dios para profetizar sobre el pueblo de él. Ella dice, eso era un canto, esa porción era un canto de victoria cuando ya había pasado todo un montón de cosas. Y Débora dice, hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Cuántas Déboras en esta mañana tienen que levantarse en su casa, en su familia? Sabemos en la historia que Débora le dijo un día a Barak, que era un hombre que estaba, digamos, como liderando, como el comandante del ejército, y le dice, ve y mata al enemigo. Uno de los enemigos era Sisara, es decir, ve y vaya y derriba ese enemigo. Pero Barak le dijo, no, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y entonces Débora le dijo, ajá, ok, usted no quiere ir, entonces la victoria la va a tener una mujer. Y después, al final de la historia, quien realmente derriba al enemigo es una mujer llamada Jairo, ¿sí? Entonces al final Débora está cantando la victoria de lo que tuvieron y pudieron conquistar ese territorio. Y por eso podemos ver que a veces, para que en una familia sucedan cosas, sucedan milagros, suceda sanidad, la unción de la eternidad se tiene que desarrollar.
Porque así como hay hombres que no han tomado su posición, su lugar, que no han ejercido su liderazgo, como le pasó a Barak, él podía haber conquistado eso, él podía haber derribado al enemigo. Y en la historia podría decir, Barak lo derribó. Pero Barak se dio su lugar. Barak se dio su liderazgo. Y dijo, no, yo, si tú no vas, yo no voy. Porque también hay Baraks en nuestras casas, que le están diciendo a la esposa, o que le están diciendo a la mamá, no, si usted no avanza, yo no le hago. Hágale usted, yo voy detrás de usted. ¿Cierto? Pero la unción de maternidad que tenía Débora pudo hacer que Israel se levantara. Dice en la historia también, más adelante por allá en el versículo 7, dice, los poblados israelitas, creo que ahí lo tenemos, en el versículo 8, perdón. Los israelitas escogieron nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas de la ciudad, pero no había un solo escudo ni una lanza entre los 40,000 hombres de Israel. No había un solo escudo ni una sola lanza. A veces en las familias no hay uno solo que se levante. A veces en la familia no hay un solo hombre que diga, ok, yo me levanto por mi familia, por mi casa. Pero cuando una mujer, así no sea mamá en el plano natural, escúchenme muy bien mujeres, y yo sé que hay muchas que todavía no son mamás, así una mujer no se levante aún como una mamá natural, cuando una mujer se levanta en la unción de maternidad, no porque usted tenga que ser la mamá de su esposo, cuidado, ¿cierto? Pero en esa unción de maternidad que significa procrear, dar a luz, dar vida. Por eso el Espíritu Santo me ponía al principio a orar y a dar gracias por nuestras mamás. Porque hoy estamos aquí, porque una mamá nos cargó en el vientre. Buena, mala, regular, lo que sea, una mamá, un día Dios decidió que ese vientre lo iba a escoger para que tú y yo naciéramos. Entonces cuando una mujer se levanta en esa unción, cosas comienzan a suceder en su casa. Yo creo que por eso la palabra de Dios dice en Proverbios que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y ahora años, cuando yo leí este texto, mi ego le molestaba, la verdad. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios nos tiene que poner la responsabilidad de edificar la casa a nosotras y ellos qué? Ellos también tienen lo suyo, ¿cierto? Ya comenzaron a crecer los hombres, gloria a Dios por los hombres. Pero Dios ha puesto una demanda, ¿sabe por qué? Porque nos ha llenado de virtudes, porque nos ha llenado de dones, de talentos, porque nosotras somos las dadoras de la vida, porque nosotras podemos dar a luz no solamente una vida en lo natural, sino también en lo espiritual, porque nosotras tenemos la capacidad de soñar, porque nosotras tenemos la capacidad de crear, porque nosotras tenemos la capacidad de liderar. Es decir, Dios ha puesto una pronta en nosotros para que podamos caminar en una unción de maternidad. Y entonces cuando tu esposo, tu papá, tus hijos ven una mujer de esa categoría, ellos van a querer copiar lo que esa mujer está haciendo. Ellos van a decir, esta es la mujer de mi casa, esta es la mamá, la esposa de mi casa. Y comienzan a suceder muchísimos milagros. Pero el sistema del mundo, que el enemigo, que es Satanás, que dice la palabra, el príncipe de este mundo ha establecido sobre la tierra, ha querido venir a robar esa unción de maternidad. Ha querido venir a establecer cosas totalmente incorrectas sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Por eso uno de los problemas más grandes de este siglo ha sido ver cómo muchísimas mujeres están abortando. Porque están diciendo, mi cuerpo me pertenece, yo soy la dueña. Pero no se cuidan, ¿cierto? No se cuidan, no se consagran. Si fueran mujeres consagradas para Dios, entonces no tendríamos tantos embarazos que al final no se dan, porque son abortados. Pero eso es lo que el enemigo está poniendo, los derechos de la familia, los derechos de la mujer. Cuando Dios tiene un diseño sobre cada casa. Pero también una de las formas y de las estrategias que el enemigo tiene en este tiempo, incluso es a las hijas de Dios robarles el deseo de ser mamás. ¿Sabe por qué? Porque el sistema del mundo lo tienes metido todavía.
Porque qué miedo. O sea, qué miedo ser mamá. ¿Cuántas cuando fueron mamá se dieron cuenta que a mi mamá le dio miedo? Solo yo. A mí me dio miedo, me dio pánico. Yo, por Dios, ¿qué es esto? A los 15. ¿Cierto? Pero muchos están diciendo, no, me asusto, yo no quiero, eso no es para mí. Y se están perdiendo la oportunidad más hermosa que es ser mamá. Yo recuerdo a mis 15 años, con mucho susto y todo, cuando Erika nació, lo que yo sentí. Yo dije, esto no lo conozco. Wow, ¿qué es esto? O sea, este sentimiento, esta emoción, esto que sale de mi corazón, yo no tengo ni idea de esto qué es. Y entonces muchas mujeres, hijas de Dios, están abortando la oportunidad de ser mamás. Simplemente porque no han tomado una decisión de sanar su maternidad. Casi siempre cuando una mujer no tiene el deseo de ser mamá es porque le falta sanar con su maternidad. Sencillo. A veces decimos, no, yo no quiero replicar o duplicar lo que yo ya viví en mi infancia. ¿Y quién te ha dicho que lo vas a duplicar? Si tú hoy tienes la oportunidad de caminar con el Espíritu Santo, que te da nuevo entendimiento, que te da nueva revelación, que va a poner al hombre que es correcto para tu vida, para ser el papá de tus hijos. Y esas son las cosas como el enemigo sigilosamente se ha metido en el corazón entre muchas personas. Incluso hombres que están también diciendo, no estamos de acuerdo, no tengamos hijos, no pasa nada, tengamos perros, que es más chévere, ¿cierto? Son una bendición, eso sí, hay que decirlo. Gente que está ejerciendo su maternidad o paternidad con un perro. Error. Porque los perros no son nuestros hijos. Son mascotas hermosas, criaturas de Dios. Yo sé que no están de los gatos. Sí, yo le digo a mi perro, también se le gusta. Ve a su mamá tal cosa. Cuando ves a mi sitio, no es mi hijo, no es mi perro. Esas son las estrategias del enemigo que se han metido en muchos hogares. Pero también el enemigo va detrás en este tiempo de los vientres, tanto naturales como espirituales. El enemigo va detrás de vientres para dañar y que no salga a la luz, que no nazca ese bebé. ¿Saben por qué? Porque un hijo de Dios que tiene familia, que tiene hijos, es un hijo de Dios que está poblando la tierra con los propósitos de Dios. Amén. Es una familia que está poblando la tierra con la luz de Jesucristo. Entonces Él va a usar cualquier estrategia, o quitarte el deseo, o robarte lo que está en tu vientre. Y yo hoy quiero venir, y por eso estaba como tan tocada desde que llegué aquí, con esa unción de maternidad, para que eso sea libre en esta mañana. Miren, hay una historia, no me voy a mover una hora de mi vida. Yo sé que no todos lo conocen. Mi esposo y yo estuvimos embarazados en el 2011. 11 más o menos, sí, 2011. Pero perdimos ese bebé. No era plan, ¿no? De Dios, yo creo, porque nosotros no nos habíamos cuidado. Pero Dios me había dado la oportunidad, ¿cierto?, de ser mamá, y dentro del plan de Dios le daba la oportunidad a mi esposo de ser ese papá con mis hijas. Pero recuerdo en ese momento, cuando viví toda esa experiencia, que fue muy difícil, porque inmediatamente que me di cuenta que estaba embarazada, me hicieron unos exámenes y fue de inmediato que me diagnosticaron algo como un hematoma interno. Y fueron muchas batallas, muchos sangrados, hasta que recuerdo que yo siempre le decía al Señor que yo lo quería tener. Pero un día, no se me olvida, un jueves en la noche, ya muy mal, yo de hecho pensé que me iba a morir, porque mi salud estaba muy mal. Y yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y el sábado, cuando fui a la clínica, me dijeron, mamá, no veo. ¿Cierto? Pero Dios puso una paz en nuestro corazón, aunque salieron lágrimas, aunque ya lo hemos como anhelado, aunque mi esposo, recuerdo que cuando escuchó el corazón, él dice que él sintió un corrientazo, ¿cierto? Pero entendimos que Dios es el dueño de la vida. Y mi mamá me tenía preparado un montón de cosas. Nosotros estábamos viviendo en Medellín. Eso fue un año donde estuvimos pastoreando en una iglesia en Medellín. Y mi mamá me tenía preparado un montón de cosas porque ella pensaba que yo estaba deprimida. Pero para la gloria de Dios,
O sea, Dios me tenía allí sostenido. Entonces siempre cuando hablamos en la casa de esa historia decimos Junior porque ya le habíamos puesto nombre, ¿no? Junior. El que le hicieron berrinche para que dieron cuenta que estaba embarazada. Entonces, miren que definitivamente los planes de Dios siempre son perfectos. Los planes de Dios siempre son perfectos. Pero el enemigo está al acecho. Y nosotros a veces entramos en esa dinámica y no entendemos lo que el enemigo está haciendo en nuestra vida. Por eso Débora es ese ejemplo de unción maternal, de esa mujer que tenía una autoridad para hablar, de esa mujer que hablaba con autoridad, que disciplinaba al pueblo, pero que también le daba amor. Porque esa unción de maternidad, cuando quiere traer sanidad, tiene esas dos combinaciones. Hoy me encuentro mamás que son supremamente permisivas. Mi amor, voy a celebrar todo el día, haga lo que usted quiera, la casa es suya. No, nosotras como mamás tenemos que poner una autoridad en nuestra casa. Tenemos que poner límites, porque hasta que nuestros hijos vivan en la casa, tiene que haber límites. ¿Cierto? No nosotras nos tenemos que sujetar a los hijos. Es al contrario, pero con amor también. Con amor, escuchando, abriendo el corazón. Así que yo me imagino a una Débora que escuchaba a la gente. El mismo relato dice que ella escuchaba a todo el día, estaba escuchando a las personas. Y por eso esa unción de maternidad liberó al pueblo. Ellos entendieron que Dios había depositado algo especial en ella. Y también sé que en ese tiempo Dios les ha puesto a ustedes acá. Y a algunos, yo no diría que todos, sé que algunos me ven como una madre espiritual. Y aquellos que lo ven así, Dios quiere sanar algo en ustedes. Y a veces los que me ven como una mamá, lo ven en el buen sentido, pero también a veces en el malo, ¿cierto? Mamá cuando llama la atención, las pastoras, y se reflejan sus heridas. Pero Dios quiere traer una sanidad. Y a veces, aunque algunos no tuvieron esa mamá que les cuidó, que les amó, que les acompañó, porque de pronto la mamá tampoco supo hacerlo. Y Dios se ha puesto aquí con un propósito. Para ser mentoreado, para ser escuchado, para ser amado, a través de la unción de maternidad que Dios me ha dado. Yo hablo de esto con autoridad, porque en el pasado fui muy mala mamá, cometí muchísimos errores, ya ustedes los conocen un poquito. Pero Dios me dio la oportunidad de resarcir todo lo que yo había hecho. Y yo sé que yo ejerzo una unción de maternidad con mis hijas. Ellas son adultas, están casadas, pero yo estoy segura que a la primera persona que ellas buscan cuando necesitan un consejo es a mí, no son a sus amigas. A la primera persona que buscan es a mí. Pero aunque ustedes no crean, ellas están muy grandes, yo también les llamo la atención a veces. Y ellas también a veces se molestan cuando les digo algo. Porque yo soy la mamá que anda aplaudiendo todo. Soy la mamá que también cuando tiene que llamar la atención lo hace. Soy la mamá que también corrige. Una de las cosas que más las dañó a ellas en su infancia fue que su mamá no las corregía. Pero a sus compañeras sí. Ellas tenían compañeras que las mamás las corregían, les revisaban las tareas y hacían un montón de cosas y les ponían normas. Los hijos necesitan normas en la casa. Porque la palabra de Dios dice que por eso Dios nos disciplina, porque nosotros no somos bastardos, es decir, no andamos como sin papá. Entonces Dios quiere sanar esa maternidad en cada uno de nosotros. Por eso yo decía este mensaje, es un mensaje también para los hombres. Porque yo no sé qué pasó con tu mamá. Yo no sé si tu mamá no te dio el abrazo que tú necesitabas. Yo no sé si tu mamá no te dijo que creía en ti. Yo no sé si tu mamá no te dijo un día, yo sé que vas a hacer grande. Esas cosas que no dijo quiere escuchar. Yo no sé si tu mamá no supo darte ese amor necesario. Y de pronto tú has estado replicando y duplicando esas heridas con las que has venido de chico. A veces hay hombres o mujeres que se sintieron abandonados desde pequeños por su mamá y que no recibieron ese amor y no recibieron ese afecto, y entonces están poniendo una barrera y andan buscando el afecto en la pareja. Hay hombres que su pareja representa a la mamá
ay, tan maternal, ella como me cuida, ella como hace todo eso por mí. Y usted, mujeres, está haciendo esa labor, porque está haciendo eso, ayudándole en esa herida, pero ayudándole de mala manera, porque no le está ayudando a sanar. Porque cuando yo hablo de una unción de maternidad, es esa unción de que usted pone a soñar a su familia, de que usted le dice a su pareja, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, tú tienes un liderazgo. Pero una unción de maternidad no se roba el lugar que le corresponde a la mujer. No se lo roba. Porque el hombre tiene un lugar en nuestra casa. El hombre tiene un liderazgo. Y si usted todo el tiempo está irrespetando el liderazgo de ese hombre le va a apachurrar. Si usted todo el tiempo está dándole palo a ese hombre, diciéndole lo malo que hace, todas las debilidades, todos los defectos que tiene, entonces ese hombre visionario que usted anhela se va a morir, va a ser abortado. Hemos hablado del aborto, esa también es una forma de aborto. Abortar lo que Dios quiere hacer en una casa y en una familia también es una forma de alinearse con los planes del enemigo. Por eso yo creo que Dios está levantando en esta mañana gente, mujeres, que creen en esa unción de maternidad, como lo dice su palabra. Maternidad también significa educar. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Esa no la tenemos allí, que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mire, instruir al niño quiere decir instruir a esa persona en el propósito de vida que Dios le ha puesto. Por eso, en mi caso, yo soy fan de mis hijas. Y yo les aplaudo, les digo, vamos, tú puedes, yo no ando declarando ni decretando cosas negativas sobre ellas. Pero puede ser que algunos de ustedes digan, no, yo qué hago con mi mamá, porque es que ella sí me lanza unas cosas que hagan mi favor, ¿no? ¿Cierto? Lo único que tienes que hacer es sanar. A veces nuestras mamás no las vamos a poder cambiar, pero cuando nosotros sanamos esa maternidad, entonces incluso a veces los cambios de ellas pueden venir, o puede que no vengan, pero usted las comienza a ver con otros ojos. Usted, su mirada con su mamá ya es distinta. Y créanme que yo le estoy hablando de algo que yo viví. Años atrás, para mí era un reto hasta visitar a mi mamá, a pesar de que la amaba. Pero ahora, yo la veo con otros ojos, con ojos de amor, porque he sanado esa maternidad. Recuerdo una vez, en mi época donde tenía tantas situaciones de salud, yo tenía como una carpeta, una historia clínica como así, de no sé cuántos años tengo carpetas así. Yo tenía una cosa así impresionante, con todos los especialistas, no, ya ni me acuerdo, un montón de especialistas. Y un día entonces pagué una consulta con un médico internista en Cali, que me había recomendado que era muy bueno, y yo llegué con todo ese mamotreto de cosas. ¿Sabe qué me dijo ese señor? Me miró a los ojos y me dijo, sana tu maternidad con tu mamá y con tus hijos. ¡Bum! O sea, la verdad yo creo que es una fuerza para no llorar como una loca. Porque era un médico, no era un psicólogo. Yo no sé por qué me dijo eso. Y este señor, yo tragaba grueso, ¿no? Y literal, yo sabía que era Dios usándolo a él para decirme, sana tu maternidad. Sánala. Iglesia, yo podía sentir ahora antes de pararme aquí el dolor que muchos de ustedes tienen con su mamá. El dolor de muchas cosas del pasado. Siempre hablamos de la paternidad, hablamos mucho de la paternidad, ¿cierto? Y yo recuerdo que en mi proceso lo primero que tuve que hacer fue sanar con mi papá. Era como más evidente porque mi papá era agresivo, un montón de cosas, entonces como que era muy evidente que el tema era con mi papá. Pero para sanar con mi mamá me tocó ir profundo. Estaba oculto en mi corazón. Estaba bien oculto. Y a veces esas heridas están demasiado ocultas. Porque a nosotros nos enseñaron que no podemos decir nada en contra de las mamás. Como el dicho que dicen por ahí, papá, ¿qué es? Cualquiera, dice. Pero que mamá solo hay uno. Entonces, con ese dicho, que está afuera, no aquí nosotros, pero lo repito porque es lo que se dice. Entonces nosotras o nosotros a veces pensamos, no puedo decir nada a mi mamá, es un delito. Pero eso ha hecho que muchas cosas estén ocultas a tu corazón.
de sanar con tu mamá. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que en esta mañana la unción de maternidad va a traer sanidad para tu vida, para tu vientre también. Amén. No solamente el vientre físico, sino el vientre espiritual. Porque el vientre simboliza todo lo que damos a luz. Hay un vientre espiritual también, sueños que han estado detenidos porque no has sanado con tu mamá. Sueños, anhelos de tu corazón, proyectos que no han dado a luz porque no has sanado con tu mamá. Fuerte, ¿no? Solo un remanente del pueblo de Israel fue a la batalla. Si uno se pone a estudiar la historia de todas las tribus, solo un remanente fue a la batalla, a pelear y a conquistar. Eso es lo que Dios está diciendo esta mañana. Este remanente que está aquí hoy es un remanente que hoy tiene que decir: yo me voy a parar a pelear por mi sanidad, por mi familia. Yo me paro a pelear y a conquistar esa área que me ha faltado conquistar. Porque muchos han tenido mucha dureza en el corazón, porque no han venido a sanar esa maternidad. La dureza. ¿Saben que la maternidad es lo más esencial para un bebé? Un hijo, pues uno le da, ¿cierto? Le da pecho. O sea, el alimento es directamente desde el seno de la mamá. Por eso sanar la maternidad para muchos va a significar en este tiempo sanar muchas cosas de su vida. A veces hemos hablado del papá, o el papá, esperemos a ver si Dios también sana sobre el papá y el mamá. Pero creo que es la primera vez que hablo de maternidad. Entonces hay un remanente que se va a parar a hacer lo que Dios nos está guiando a hacer. Vamos a leer Isaías. Se me fue por aquí. Decía Isaías, capítulo 10, versículo 27. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Yo declaro en esta mañana que toda carga que está sobre tus hombros, esa carga que a veces de pronto tú la estás sintiendo demasiado pesada, si de pronto es en tu familia, en tu casa, con tu mamá, con tu papá, dice allí también en su palabra que ese yugo que está ahí en la cerviz, eso que no te está dejando avanzar, que no te está dejando creer, ese yugo se va a pudrir a causa de la unción. Esta mañana Dios, a causa de la unción del Espíritu Santo, va a hacer cosas grandes y poderosas. Yo declaro que hoy tú lo vas a recordar por siempre. Porque aquellos que necesiten hoy sanar su maternidad, hoy va a suceder. En el nombre de Jesús. Y por la autoridad que Dios me ha dado también. Porque tengo la historia, pero tengo la transformación. Tengo la autoridad de saber que sí se puede sanar. Así que vamos a orar, vamos a sellar esta palabra. Vamos a decirle al Espíritu Santo que siga logrando en este día. Póngase en pie. Vamos a decirle al Espíritu Santo que su unción caiga sobre este lugar para sanar, para libertar, para hacer lo que Él quiere hacer. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, clamamos a ti. Clamamos porque sabemos que tú estás en este lugar, porque tú estás derramando esa unción de maternidad. Espíritu Santo, muévete en este día.